Hola a todos, soy el docente George Thomas. Hoy voy a explicar el tema de la revolución industrial. Soy docente del Colegio Cristiano Lawrence. Para hoy tenemos el versículo de la Biblia, Proverbios 13, versículo 11. Dice: La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Dios hoy nos invita a que trabajemos de manera honrada, de manera sabia, sin robarle a nadie. Esto permite que Dios tenga misericordia de nosotros. Y no es justo que estemos haciendo dinero de manera ilegal. Por lo tanto, le dejo este versículo para que reflexionen sobre aquello. Bueno, entremos como tal a la clase. Bueno, cuando hablamos de la revolución industrial, debemos tener en cuenta que fue un cambio. Recordemos que ya se había establecido la clase de lo que era la ilustración, la clase de la Revolución Francesa, y esto también fueron cambios que ayudaron a la comunidad, al mundo, a generar conocimientos, y esos conocimientos hacen referencia a la innovación, a la tecnología. Bueno, este proceso de la revolución industrial fue, como su tema lo dice, fue una revolución, pero una revolución en la industria, en la economía, en el comercio, en la forma de la masificación de productos, es decir, la forma en que se establecían la creación de los productos. Recordemos que anteriormente a la revolución industrial, la forma de masificar los productos era a través de la mano de obra, de manera manual. En cambio, cuando llega esta revolución, llega un nuevo paradigma de comercio, empezaron a crear máquinas, en este caso a vapor, que fueron las primeras máquinas que ayudaron a crear muchos productos de mayor calidad y menor tiempo posible. Esto haciendo referencia a lo que en economía o lo que una empresa se llama a la eficacia y la eficiencia de los productos. Bueno, cuando ocurre este cambio en Inglaterra o en el Reino Unido, que es donde ocurre esta situación de la revolución industrial, y después se esparce por toda Europa, llegando incluso a Estados Unidos en América, debemos tener en cuenta que fue el cambio total, el cambio a la forma de producción, el cambio a la forma de comercio, de contratación de una empresa, o sea, el cambio de la economía como tal. Y llega el nuevo paradigma del capitalismo, que estaremos explicando en clases posteriores. Bueno, esto se caracteriza por las nuevas tecnologías, la innovación de los aparatos, la creación de la máquina a vapor, que fue un hecho histórico que ayudó a la creación de otras máquinas que producieron nuevos elementos. Por lo tanto, es importante tener este hecho importante para la sociedad y para la revolución industrial. Y por lo tanto, tener en cuenta que fue un hecho que se creó en Inglaterra. Entonces, cuando se crea esto, se genera un nuevo marco económico. Las tendencias económicas cambian, la forma de producción cambia. Sin embargo, no todo lo que pasó en la revolución industrial fue excelente, porque también hubieron deficiencias que perjudicaron sin lugar a dudas a la comunidad. Pero sigamos con la clase. Bueno, hablando de la historia, esto nace en el finales del siglo XVII, siglo XVIII, como una revolución, como un cambio a los paradigmas. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, miren, ya empieza a crearse las primeras empresas que producían humo, en este caso el vapor, a través de ollas calientes, empezaron a crear nuevos artefactos, nuevos productos que a su vez eran vendidos a la comunidad mundial, primero a Europa y obviamente a la comunidad mundial. Esto trajo como tal economía, trajo trabajo, trajo desarrollo, trajo crecimiento. Sin embargo, hubieron situaciones que perjudicaron al entorno ambiental, también a la comunidad, porque empezó las máquinas a reemplazar de manera u otra a la mano de obra de las personas. Entonces, en aquellos tiempos, de pronto un empresario prefería comprar una máquina de vapor o hacer una máquina de vapor que le hacían 100 productos en una hora, que tener a 30 trabajadores que le hacían 100 productos en 2 días. Por lo tanto, obviamente, se ahorraba costo y el producto era supuestamente de mayor calidad. Sin embargo, este proceso nace de eso, nace
de una mejoría económica. Sin embargo, tuvo ciertas debilidades en cuanto a la economía como tal de las personas. Bueno, debemos tener en cuenta que la revolución industrial tuvo dos fases. La primera, que fue un cambio de las tecnologías aplicadas al trabajo manual, o sea, el cambio de los trabajos manuales tuvo ciertas características, las cuales son la industria textil. Ya empiezan a crearse máquinas que empezaron a crear productos textiles a mayor calidad, a menos costo y menor tiempo. Por lo tanto, las máquinas empezaron a replantear un cambio en la mano de obra. Las máquinas a vapor, la máquina a vapor, como dije anteriormente, fue creada por James Watt en 1762. Empezaron a mejorar el comercio, a crear nuevos productos. Incluso los barcos empezaron a utilizar el vapor para transportar los productos. O sea, la tecnología cambió como tal. Fue un cambio tecnológico de innovación y de revolución y de cambio social para toda la comunidad. Bueno, el telégrafo se empezó a crear el tema de la comunicación como tal, y esto fue a raíz del telégrafo, con una forma de comunicación que utilizaban anteriormente a través de unos códigos. Mandaba una señal y esa señal llegaba a cierto punto. Entonces, todos estos cambios a través también de la locomotora, que se me olvidaba, la locomotora empezó a generar otros procesos, otros cambios, y todos estos cambios ayudaron sin lugar a dudas a mejorar el entorno en cuanto a la economía, en cuanto a las empresas. También tuvo una segunda revolución. Ya obviamente esta fabricación de los trabajos manuales poco se utilizaba, y a medida de que las exigencias de la empresa fueron aumentando, obviamente la actualización, la innovación debería ser mejor, debería mejorar, debería evolucionar. Por eso ya se empezó a trabajar con el acero, que no se trabaja con el acero, y el hierro y todo ese tipo de materiales, y empezaron a crear estructuras más sólidas para la creación de una empresa, la producción, construcción de trabajo, construcción de casas, edificios, en fin. Por lo tanto, ya hubo un cambio ya hasta la construcción. O sea, todo este contexto ayudó a muchas formas de producción, no solamente a las empresas, sino a las empresas de construcción, a las empresas de acueductos, en fin. Bueno, la electricidad cambió el paradigma del uso de la electricidad para satisfacer otras necesidades. Ya no se utilizaba vapor, sino la electricidad para mover una empresa. Empezaron a utilizar el petróleo para los carros, para los buques, para todo ese tipo de situaciones, que utilizaban el preciado líquido para transportarse. Bueno, todos estos elementos de electricidad, de acero, de petróleo, sin lugar a dudas fueron una pieza fundamental para la segunda revolución, la segunda fase. Ya hay un cambio, hay una mejoría y una evolución de la situación. Ya el cambio de la revolución industrial iba evolucionando a medida que iba pasando el tiempo, y nuevos elementos, nueva innovación y nueva tecnología se iba encontrando en este proceso. Bueno, vamos a hablar sobre unas causas de la revolución industrial. Primero tenemos la monarquía parlamentaria. Ya se establece una división de poderes, garantizando la libertad y la seguridad jurídica. Ya no era como antes, que el rey mandaba y de pronto se hacía lo que decía el rey, o de pronto habían ricos, pobres. En este caso ya cambia, sí, hay ricos y empresarios, pero ya no hay esclavos, ya te pagan por el trabajo. O sea, a pesar de que hubo un cambio en la mano de obra, no quiere decir que no necesitaban personas para trabajar. Sí necesitaban personas para trabajar, sin embargo no era la cantidad que necesitaban antes por los trabajos a mano de obra. Ya por el reemplazo de las máquinas empezaron a contratar menos gente, pero sí utilizaban ese tipo de situación. De igual manera tenían que pagar a los trabajadores, a los obreros, que no era mucho, pero era un pago que por su labor establecían las empresas. Bueno, ya
la disponibilidad de la tierra, de la mano de obra. Las tierras comunales fueron tomadas por los nobles, es decir, que expulsando los campesinos, es decir, que empezaron a crearse un proceso de privatización. Las personas y las empresas empezaron a crear las industrias en las zonas rurales, en los campos, y las personas fueron inmigrando a la zona urbana. Esto fue una problemática social porque sin lugar a dudas se formó un desequilibrio económico, es decir, a pesar de que había insumos en ciertos productos, había a veces demandas, muchas demandas en relación a los productos del campo. Por ejemplo, ¿quién iba a cultivar las verduras si las personas estaban en las zonas urbanas a raíz de la inmigración porque las empresas se situaron en las zonas del campo? Entonces, estos problemas, estas preguntas son situaciones que se establecen en la revolución industrial. Bueno, en cuanto al comercio internacional, obviamente hubo un gran auge de barcos, de flotas que empezaron a raíz del vapor, después del petróleo, posteriormente a transportar productos, y esto hubo una información importante porque se empieza también el tema de la globalización, el tema de mandar los productos del mercado, de las formas de producción. Las empresas entendieron que ya no era la forma de mandar absoluta, sino la forma de establecer paradigmas económicos para vender más. Toda esta lucha capitalista empezó a nacer en la revolución industrial. Bueno, por último, los documentos base de la siguiente clase fue el libro de Santillana y el siguiente artículo de la Revolución Industrial. En clases posteriores estaré explicando el tema de las desventajas, las causas de la Revolución Industrial, el sistema capitalista, el problema con los obreros, la actualización, todos estos temas estaré explicando en clases posteriores. Espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias.